Queridos amigos, tenemos un camino muy largo por delante, pero lo principal es que lo recorremos junto con ustedes, mientras nos observan y nos apoyan, nuestras fuerzas son casi ilimitadas. El nombre del personaje principal es Mesen, es un estudiante en el pabellón de la Torre del Cielo. Empezó a entrenar aquí hace 2 años. Sin embargo, solo pudo alcanzar la tercera etapa de endurecimiento del cuerpo. Pasar 3 años antes de llegar a la tercera etapa de endurecimiento corporal es anormal, más bien mediocre. Los hermanos estudiantes, que ingresaron al pabellón al mismo tiempo que Mesen, hace tiempo que cruzaron esta etapa y están en camino a sus logros futuros. Mason no tuvo otra opción y comenzó a hacer todo el trabajo sucio en la escuela, sin dejar de entrenar. El Pabellón del Cielo es una escuela con una característica muy distintiva, que es una intensa competencia entre los estudiantes. Aquí el poder lo decide todo, te quita o te quita. Esta ley de la selva existe aquí desde la antigüedad. En el Pabellón del Cielo, si desea aumentar su nivel, literalmente tendrá que subir una escalera que consiste en sus compañeros. Aquí hay una regla: los estudiantes que aún no tienen 14 años, independientemente de sus antecedentes, se envían a una práctica de 3 años. En estos 3 años todo lo paga la escuela y solo hay que practicar. Si puede completar el temple del cuerpo dentro de estos 3 años, será llevado a una escuela más poderosa con maestros fuertes que lo tomarán como estudiante. Si no te aceptan en una escuela de élite, puedes practicar por tu cuenta. Aquellos que no superen el temple corporal se verán obligados a abandonar la escuela o convertirse en asistentes aprendices. El pabellón de la Torre del Cielo consta de 3000 discípulos, mientras que los estudiantes asistentes se pueden contar con los dedos, porque ahora viven a sus expensas. El personaje principal tomó su decisión y ahora debes apegarte a ella, porque no pudo dejar todo y apagarlo. Varios estudiantes se encuentran con Mesen en la calle. Él se asusta y se da la vuelta, mirándolos. No respetan a Mesen. Los estudiantes dicen que es solo un asistente y aún permanece en el tercer nivel de endurecimiento corporal. Los estudiantes le ofrecen a Mesen que pruebe su fuerza y luche, pero si pelea con todos a la vez, definitivamente no podrá ganar, por lo que elegirá un oponente. Cada batalla es una prueba difícil para él, pero no aceptaba rechazar la batalla, por lo que desafiante se sentó frente a todos y comenzó a meditar. Cualquiera de los estudiantes está listo para pelear con él, ya que todos son más altos en términos de endurecimiento corporal. En algún lugar cercano, sonó una campana. Cuando la campana suene 9 veces y el sol salga por el este, llegará un nuevo día. Cada uno de los estudiantes quería pelear contra Mesen, porque incluso en comparación con los estudiantes comunes, al derrotar a Mesen, uno podría aumentar su importancia. Comienza una pelea entre ellos. Todos quieren vencer a Mesen por diversión. Arroja su escoba y esta cae al suelo, señalando a un estudiante ordinario llamado David, que ahora se encuentra en la 5ª etapa de endurecimiento corporal. En el pabellón de la Torre del Cielo, todos los estudiantes se clasifican por rango: estudiante asistente, estudiante ordinario, estudiante senior, estudiante de élite y estudiante principal. Separaron uno contra el otro y desearon una buena pelea. Mason entrega un golpe amplio y brusco, pero David lo esquiva fácilmente. Derriba el brazo de choque de Mesen y le inflige un poderoso golpe en el estómago. El dolor comienza a atravesar el cuerpo de Mesen, pero esto no lo detiene. Reuniendo sus fuerzas, ambos golpean directamente. Sus puños chocan entre sí con tal fuerza que el suelo a su alrededor tiembla. El golpe de Mesen es más rápido, pero su cuerpo es frágil y blando, por lo que no aguanta tal patada y cae al suelo. Aunque David permaneció de pie, también sintió este golpe con todo su cuerpo, y un ligero humo comenzó a salir de su mano. David ve a un oponente tirado en el suelo y cree que la victoria es suya, tras lo cual le agradece el duelo. Pero Mesen no está de acuerdo con esto y, reuniendo sus últimas fuerzas, se levanta. Mason se lanza al ataque. Se dio cuenta de que no funcionaría competir con David, por lo que quiere derribarlo. Esta no es la primera vez que David ha estado en una pelea y evita fácilmente la hábil patada de Mesen. Luego inflige de nuevo un aplastante golpe directo en el estómago de Mesen. Las viejas heridas de Mesen y el poder de David entran en juego, y Mesen vuelve a caer al suelo. Mesen no quiere volver a perder y cree que la lucha no ha terminado. Él carga una y otra vez, cada vez que David lo rechaza. David no puede creer lo que ve. Nadie lo había tratado tan violentamente antes. Después de todo, solo fue una pelea de entrenamiento, pero Mesen peleó como si fuera la última vez. David comenzó a entender que no importaba cuánto golpeara a Mesen, no se daría por vencido y detendría la pelea.
Cuando Mason vuelve a lanzarse al ataque, David decide acabar con Stas y asesta un certero golpe en la nuca. David sabía que con un golpe tan certero, Mason simplemente perdería el conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Una niña sentada en un árbol observa de cerca lo que sucede. El nombre de la niña era Emily, y su trabajo en la escuela es llevar un registro de todo lo que sucede allí. Aunque no había muchas de esas niñas en la escuela, cumplieron una función importante, porque cada persona debe conocer no solo su historia, sino también la historia de lo que la rodea. No es la primera vez que Emily toma nota sobre Mason. Mason ya ha sido derrotado 147 veces. Ya había perdido tantas veces que era un número récord de derrotas en la historia de la escuela. Todos los estudiantes se dispersaron, dejando a Mason inconsciente en el suelo. A las chicas como Emily se les prohibía interferir en la vida cotidiana e influir en los procesos que tenían lugar en la escuela, pero era difícil para ella ver a Mason tirado solo sangrando. Unas horas más tarde, Mason se despertó debajo de un árbol y no pudo entender cómo llegó allí, porque perdió el conocimiento en la batalla. Pero antes, nadie se preocupaba por él y no lo sacó del campo de batalla. Mason fue fuertemente golpeado y su cuerpo estaba cubierto de moretones y moretones. Sintió algo en su bolsillo. No había límite para su sorpresa, porque había un ungüento curativo, que obviamente no tenía con él antes. Por lo general, las personas como él eran indiferentes a todos, desde los estudiantes hasta la dirección de la escuela. Mason no podía creer que alguien lo estuviera ayudando. Los medicamentos se podían comprar por 10 puntos de logro, pero incluso con un mes de trabajo sucio, Mason no podía permitírselo. En unos minutos, Mason pudo caminar tranquilamente hasta su casa. Se quitó la ropa sucia, los golpes estaban por todo su cuerpo. Mason decidió no demorarse y aplicar rápidamente el ungüento que se le presentó, porque no solo tenía propiedades curativas, sino también mágicas. Con su ayuda puede recuperarse muy rápidamente. Mason estaba completamente untado con ungüento. Después de eso, se vistió de nuevo y se fue a la cama, porque después de una pelea seria, casi no le quedaban fuerzas. Cuando se quedó dormido, incluso en su sueño no se quedó con la impresión de la batalla que había tenido lugar. Nuevamente se enfrentó a David en la batalla. Ahora sabe cómo moverse y actuar. Rápidamente derrota a David y piensa que ahora nadie más puede derrotarlo. De repente, una luz brillante despierta a Mason, de la que se despierta con miedo. Estaba tan profundamente dormido que incluso empezó a confundirlo con la realidad. Pero era solo un agujero en el techo, que Mason había planeado cerrar durante mucho tiempo. Hace la cama y de repente encuentra un trozo de piedra que parece una caja. Mason no puede recordar de dónde lo sacó y por qué está acostado en la cama. De repente, un trozo de piedra se levanta de sus manos y se abre en color púrpura como un libro. Después de eso, inmediatamente cae al suelo. Mason levanta el libro sorprendido, pero no hay nada escrito en sus páginas. Recordó que lo encontró cuando estaba cazando en las montañas y nunca hubiera pensado que en realidad era un libro. Al desplazarse por varias páginas, Mason pensó que este libro no sirve de nada, pero de repente aparece una inscripción en la página. Con un recipiente adecuado, descenderá un cuerpo dorado. Esto no es un milagro, sino un inmortal dorado. Mason cierra abruptamente el libro. Estas palabras lo asustan, pero aún así, el interés vence al miedo, y abre el libro nuevamente, y la inscripción aparece nuevamente en las páginas. Con un recipiente adecuado, un cuerpo dorado descenderá. Esto no es un milagro, sino un inmortal dorado, un cuerpo dorado majestuoso. Las reglas no se pueden romper, pero el espíritu indomable descenderá. Mason no entiende lo que significa todo esto, pero quiere seguir leyendo. Se muerde el dedo y deja caer una gota de su sangre sobre las páginas del libro. Un brillo dorado aparece de repente sobre el libro. De un pequeño haz de luz, un esqueleto sentado en posición de loto aparece con una sonrisa en su rostro. A Mason no le gusta, piensa que el esqueleto solo se está riendo de él. Intenta empujarlo, pero al mismo tiempo, el esqueleto se mueve dentro de él. Se escucha un crujido de huesos y Mason cae al suelo con dolor y pierde el conocimiento. Unas horas después, Mason se despierta, no comprende de inmediato qué le sucedió. No hay más heridas en su cuerpo, no hay dolor y sus huesos se han vuelto mucho más fuertes. Recuerda el libro e inmediatamente comienza a buscarlo. Tan pronto como piensa en ella aparece detrás de él y cae al suelo. Mason lo recoge y dice desaparece, el libro desaparece. Dice aparece y el libro desaparece. Mason entiende que está hecho de piedra espiritual, y solo cuando cientos de millones de espíritus se reúnan en el abismo, se creará tal libro. Se da cuenta de que con tal tesoro, podrá aplastar no solo a los estudiantes de alto nivel, sino a casi cualquier experto en artes marciales en este mundo. Ahora Mason es muy débil,
y solo con la ayuda de un entrenamiento constante podrá proteger este libro y ganar experiencia para resistir cualquier fuerza. Todavía hay muchas páginas en este libro y más de un tesoro está escondido, por lo que se sienta en la cama y abre una nueva página del libro. Aparece una inscripción, un majestuoso cuerpo dorado que registra el endurecimiento del cuerpo. Un brillo dorado aparece sobre Mason, que fluye hacia su mente. Mason entiende cuándo y cómo practicar los golpes correctamente y cuánto tiempo le llevará a obtener los mejores resultados. Mason levantó la cabeza y vio que mientras pensaba en entrenar, había llegado la oscuridad de la noche. Sin ni siquiera tender la cama, se acuesta tapándose la cara con un libro abierto. Tan pronto como los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la casa, Mason se despierta, sale a la calle y espera el momento adecuado para empezar a entrenar. Tan pronto como sintió que había llegado el momento, inmediatamente tomó una posición de lucha. Después de hacer varios ejercicios de entrenamiento, su cuerpo vuelve a perforar el dolor. Ahora sus huesos perciben la carga de una manera completamente diferente, se acerca gradualmente al siguiente nivel de endurecimiento del cuerpo. Pero 3 ejercicios no son ni siquiera el 1% de todo el entrenamiento. Superando el dolor, Mason se levanta de nuevo y continúa sin importar nada. Pasaron 30 minutos de entrenamiento, que lo agotaron enormemente. Pero inmediatamente al final del entrenamiento, Mason siente los cambios y comprende que ha pasado a la 4ª etapa de endurecimiento corporal. Está sorprendido, porque le tomó 3 años llegar a la 3ª etapa y ahora le tomó solo media hora. De repente comienza a vomitar, salen impurezas de su cuerpo. Mason ha experimentado esto antes, pero nunca se había encontrado con tal volumen. A pesar de que Mason pasó a una nueva etapa de endurecimiento corporal, todavía tenía mucho que aprender. Sin embargo, aunque ni siquiera había dominado el 1% de toda la técnica, ni siquiera podía imaginar lo que sucedería si la estudiara por completo. Con plena confianza en sus habilidades, Mason toma una escoba en su casa y sale al patio, porque nadie lo apartó de los deberes cotidianos. Emily lo está mirando desde el árbol otra vez. Mason barre tranquilamente el patio de la escuela. Los estudiantes se le acercan y le preguntan si está bien. Mason piensa en cómo todavía tiene que barrer el jardín, aunque ya ha avanzado en el templado del cuerpo. Mason se da vuelta abruptamente y el hermano del estudiante cae, sin esperar un giro tan brusco. El hermano del estudiante se levanta y echa a correr. Mason le pregunta a dónde se está escapando, a lo que el estudiante responde que hoy es el 8º día del mes. Cada 8º día del mes, todos los puntos de rendimiento de los estudiantes se suman, como resultado de lo cual se les otorgan recompensas y posiblemente incluso se les aumente el rango. A principios de mes, Mason tenía 10 puntos de logro, pero fue desafiado 6 veces y siempre perdió, por lo que solo le quedaban 4 puntos de logro. Tan frustrado como está, anotar es un procedimiento obligatorio que no se puede evitar. Unos minutos después Mason ya llegaba al Salón de la Fama. Estaba comiendo en la mesa. Mason sabía muy bien que sus pensamientos estaban conectados con los estudiantes del pabellón. El nombre del anciano era Tom. Mason lo despertó, y el anciano solo después de ver a Mason le preguntó por qué no vino en la mañana. Mason dijo que sus deberes diarios de limpiar los terrenos de la escuela lo consumían y, a veces, se olvidaba por completo de todo lo demás. Tom toma su cuaderno y comienza a resumir. Gracias a que las chicas escribieron la historia, sabe todo sobre los logros de Mason este mes. Unos minutos más tarde, por cálculo, Tom arroja 10 piezas de plata sobre la mesa. Mientras Mason está sumando su dinero honestamente ganado para este mes, Tom dice que tiene 12 puntos, por los cuales puede comprar una botella de curación de heridas. Pero Mason se niega, porque hace tiempo que quiere ahorrar para una pastilla de esencias endurecedoras. Sin embargo, el anciano se ríe de él, pues sabe perfectamente que el dolor de la derrota constante solo conduce a la tortura de su cuerpo. Tom bromea y dice que preferiría morir antes que Mason ahorrar para comprar una píldora de esencia para templar el cuerpo. A Mason no le gusta la actitud pesimista del anciano, porque espera mucho de esta pastilla, que puede acelerar sus transiciones posteriores a otras etapas de endurecimiento corporal. El anciano dijo que personalmente podría venderle una pastilla cuando tuviera suficientes puntos de mérito, pero al mismo tiempo dice que ningún otro estudiante ha podido ganar tanto en toda su vida. Mason confía en que podrá acumular puntos, pues su carácter no es el mismo que el de los demás estudiantes, y si decide algo, eventualmente logrará su objetivo. Pero el anciano vuelve a reírse de él, recordándole que ayer fue nuevamente derrotado por otro simple estudiante. Mason realmente entiende que no puede igualar el nivel de endurecimiento corporal de muchos estudiantes, y las palabras del anciano realmente se basan en sus indicadores. Mason se da la vuelta y se va,
con la confianza de que podrá demostrarle al anciano que es digno de esta píldora y respeto. El anciano trata de detenerlo para que pueda hablar con él, pero Mason entiende que el anciano solo está feliz por sus derrotas y no quiere hablar con él. Tom dice que el pabellón del cielo no es para él y que debería regresar a casa. Mason escuchó al anciano por un segundo y en voz baja dijo que no tenía a dónde regresar. Después de hablar con el anciano, Mason se dirigió a Black Plum Village. Mason caminó por las calles del pueblo y pensó en la conversación que tuvo con Tom. Cada vez que camina por este pueblo, se siente un poco ansioso y desagradable, pero hoy esas sensaciones ya no están. En el camino, Mason se encuentra con un grupo de jóvenes que están discutiendo activamente sobre algo. Miró al grupo de chicos y le pareció que entre ellos estaba un alumno de la escuela. Mason simplemente pasa, aunque la presencia de un estudiante entre los bandidos es claramente sospechosa. En unos minutos, Mason llega a la tienda de la tía Olivia. Mason entra en las tiendas y, como de costumbre, pide que le vendan una bolsa de arroz. Aquí él es un cliente habitual y la tía, como de costumbre, está preocupada de que Mason no tenga suficiente una bolsa de arroz para todo un mes. Aunque una bolsa de arroz no siempre fue suficiente para Mason durante todo un mes, sus finanzas no le permitieron comprar más. En este punto, el marido de la tía, de nombre Paul, dice que le pueden dar gratis el arroz podrido de la bodega. Esta familia siempre fue amable con él, y cada vez que le daban arroz en mal estado, no era diferente de lo bueno. Mason entendió objetivamente que solo querían darle un poco de arroz gratis, porque son una familia amable, se sintió incómodo e hizo todo lo posible para rechazarlo. Pero Olivia insiste, sigue insistiendo en que mucho arroz ha sido roído por insectos, y ahora no se puede vender, y con gusto se lo darán a Mason. Mason ya no sabía qué decirle y simplemente agradeció a Olivia y a su esposo por su preocupación. En ese momento, dos tipos entran a la casa, quienes son recibidos por un dependiente de la tienda. Uno de los muchachos lo empuja y el asistente cae al piso. El tipo llama fuerte y groseramente al gerente de la tienda. El tío Paul se acerca rápidamente a ellos y les pregunta qué pasó. El chico vuelve a preguntar quién está a cargo aquí. El tío Paul respondió cortésmente que era gerente de una tienda. El tipo dice que a su hermano, a quien trajo consigo, le vendieron arroz envenenado aquí. Paul se sorprende. Esto no puede estar pasando, su tienda solo vende arroz fresco. Pero el tipo sigue culpándolo y dice que Paul tiene la culpa de esto y exigen una compensación. Mason miró a los muchachos que venían durante mucho tiempo y recordó cómo los vio en la calle con buena salud. Se acercó al tío Paul y le susurró que estos tipos son ladrones y que no debes hacerles concesiones. El tío Paul se pregunta si todo esto está inventado solo para estafarlo con algo de dinero. Mason le pide que confíe en su palabra. El tío Paul se vuelve hacia los niños y responde cortésmente que no les dará ninguna compensación. El tipo no puede creer la audacia de Paul. El tío dice que lo único que puede hacer por ellos es llamar a un médico y pagar el tratamiento. El tipo dice que no se irá de aquí hasta que le paguen una compensación, y si no, entonces el hecho de que su tío vende productos vencidos se sabrá en todas partes. El tío no quería rumores negativos sobre su tienda y está un poco asustado por las palabras del chico. En ese momento, un discípulo del pabellón celestial ingresa a la tienda. Mason se da la vuelta y se da cuenta de que era él quien estaba hablando con estos tipos cuando accidentalmente los vio en la calle. Los bandidos intercambiaron miradas con el estudiante y esperaron algo. Uno de los bandidos preguntó quién era y por qué vino aquí. El estudiante dijo que su nombre es John y quiere justicia, los considera delincuentes comunes y cree que deben ser castigados por sus acciones. Mason está confundido, porque recientemente estaban claramente por lo mismo. ¿El estudiante de la escuela realmente eligió el noble camino correcto, o solo está jugando un doble juego? Uno de los muchachos dice que esto es mentira, y que su hermano en realidad fue envenenado, apenas puede moverse debido a esto. John dice que se puede ventilar fácilmente. Inmediatamente después de eso, intenta golpear al hermano exhausto, pero rápidamente esquiva su ataque. Jones dice que su golpe fue lo suficientemente rápido como para que un hombre exhausto y enfermizo difícilmente hubiera podido esquivarlo tan rápido. Las personas reunidas comienzan a darse cuenta de que en realidad se trata de estafadores que intentaron engañar al tío Paul. Mason todavía no le cree a John y piensa lo que realmente tiene en mente, porque obviamente se conocen, y esto es solo un plan astuto. John les ordena salir de aquí y nunca volver. Los estafadores dicen que admitirán la derrota ante John y se disculparán por el malentendido. John parece un verdadero héroe a los ojos de los demás.
Justo cuando los estafadores estaban a punto de salir de la tienda, Mason los detiene. Él dice que tales cosas no se pueden perdonar y deben ser debidamente castigadas. Las personas que lo rodean están de acuerdo con él, porque si no se les enseña una lección, continuarán con sus juegos sucios. Mason le ofrece a John que venza a los estafadores juntos, porque se lo merecen. John está confundido, no esperaba tal giro de los acontecimientos. Mason insiste en que John, como héroe, debe ser el primero en castigar a los estafadores. John no sabe qué hacer, porque esto no formaba parte de sus planes en absoluto. La situación se está calentando. Las personas de los alrededores no pueden soportarlo y ellos mismos comienzan a golpear a los estafadores. John mira horrorizado pero no interviene. Unos minutos más tarde, los estafadores golpeados yacen en el suelo. Uno de ellos le pide ayuda a John, pero John inmediatamente dice que no va a ayudar a los estafadores para desviar todo tipo de sospechas de sí mismo. Mason quiere descubrir el cobarde plan de John y se ofrece a ejecutar a los estafadores, preguntando si alguien tiene alguna objeción. John dice que han tenido suficiente y que tal vez deberían parar. Pero Mason no está de acuerdo, porque su hazaña lo merece. Mason pregunta si John tiene otra razón para no matar a los estafadores. John no se revela y dice que ha visto la muerte más de una vez. Entonces Mason dice que sería correcto matar a John, porque fue él quien reveló su vil plan, entonces los castigará. En este punto, uno de los estafadores se levanta y acusa a John de mentir, porque él es quien los obligó a hacerlo. Los obligó porque quería cortejar a la hija del tío Paul. John intenta disuadir, pero los estafadores insisten en que fue él quien ideó todo esto. Los estafadores dijeron que se estaban muriendo de hambre y John les ofreció 50 piezas de plata por ello. Ahora todos a su alrededor se dieron cuenta de quién es el verdadero estafador. Nadie puede hacerle nada, ya que él es del pabellón celestial. John cae en desgracia y se da cuenta de que es por culpa de Mason. Al salir de la tienda, John amenaza a Mason y dice que se volverán a encontrar. El tío Paul agradece a Mason, pero le preocupa que pueda meterse en problemas a causa de esto. Mason no le tiene miedo a John, porque es una mala persona, y Mason está listo para luchar por la verdad. Luego de eso, Mason, satisfecho de que la verdad haya triunfado, sale de la tienda y se despide de todos. Habiendo llegado a casa, Mason está seguro de que no tendrá que preocuparse por la comida durante el próximo mes. Mientras estaba en la casa de Mason, pensó que John lo estaría esperando camino a la casa y de repente lo atacaría. Pero Mason recordó que según las reglas del pabellón está estrictamente prohibido matar o causar daño sin motivo, razón por la cual John no lo esperó. Mason está seguro de que se volverán a encontrar. John es una mala persona y obviamente se vengará. Mason debe comenzar a entrenar de inmediato, de lo contrario, en el mejor de los casos, simplemente será golpeado. Pero por tal insulto incluso pueden ser asesinados. Llega la mañana y Mason está entrenando. Desde el momento en que el esqueleto dorado se mueve dentro de él, su cuerpo le duele constantemente. Está confundido, no sabe qué elegir para ser más eficiente. Aumente el tiempo de entrenamiento en otra media hora o deje tiempo para dormir. Mason se baña y piensa qué debe hacer. Tumbado en su cama, Mason piensa en el libro, lo toma y comienza a hojearlo. De repente, aparece un recipiente del libro. Según lo que leí en el libro, este recipiente puede ayudar a Mason en su práctica. Este recipiente transforma hierbas raras en incienso fortalecedor. Mason entiende que en esta etapa de endurecimiento del cuerpo, una flor de trébol o una mujer muerta le sentarán bien, seguramente lo ayudarán a mejorar su cuerpo. Mason sabe que estas plantas están en la sala de contribuciones, y el precio de estas plantas es ciertamente bajo, pero en este momento no tiene suficientes puntos. Mason solo espera buena suerte en las montañas. Mason se acuesta lleno de confianza para ir mañana a las montañas. Al amanecer, Mason practica la técnica de endurecimiento del cuerpo. Luego va al Salón de la Fama, donde trabaja duro. Para su trabajo, el anciano depravado le regala un libro que describe hierbas medicinales. Este libro describe no solo las propiedades de las hierbas medicinales, sino también su ubicación aproximada. De forma indirecta, escribe un documento, según el cual se le permite tener 3 días libres en la escuela. Después de eso, Mason se pone en marcha. En pocas horas ya se acerca a la cordillera. Mason recolecta hierbas, aunque no es tan fácil como parece. Después de recoger algunas hierbas, sigue adelante. En el camino, Mason descubre hierba muerta. Comprueba 2 veces en el libro. Sí, definitivamente es hierba muerta. Mason lo recoge en su bolso. Empieza a oscurecer y Mason decide hacer un alto. Se sube a un árbol y se queda dormido. Mason vuelve a entrenar. Mason come su último panqueque de arroz. Después de eso, puede ir más lejos en busca de hierbas. Mason originalmente planeó ir a cazar,
pero ni siquiera se encontró con un conejo en todo el día. Cree que debería haber llevado más panqueques de arroz con él. El pueblo está lejos de él y Mason se pregunta dónde puede encontrar comida. A lo lejos ve humo. Mason piensa que el que hizo fuego en medio de las montañas es un tonto o no conoce el miedo. Después de caminar unos minutos, Mason encuentra un incendio. No había nadie cerca del fuego, pero cuando se acercó, desde la trampa, un niño y un hombre adulto apuntaron con sus arcos a Mason. Él dice que solo estaba caminando recogiendo hierbas y se disculpa por la molestia. Bajan sus armas y lo invitan al fuego. El hombre se llama Liam, viene de un pueblo al pie de las montañas. Ellos van aquí a cazar, dando así alimento a todo el pueblo. Mason se presenta y dice que es del pabellón del cielo. Liam está encantado, porque ser alumno del pabellón del cielo es un gran logro. El niño también sueña con convertirse en alumno del pabellón celestial. Mason se acerca al chico y le dice que para convertirse en estudiante no es necesario ser muy talentoso, sino que lo principal es aplicar fuerza y trabajo. El niño está contento con lo que escuchó y le da a Mason un trozo de pan. Claro, Mason entiende que la comida en las montañas vale su peso en oro y le preocupa que no tengan suficiente comida para ellos. Pero Liam ve que Mason no ha comido nada durante mucho tiempo e insiste por su cuenta. Mason les está inmensamente agradecido por su amabilidad y preocupación. Después de la cena se van a la cama. Llegó la mañana y el mundo amaneció bajo los suaves rayos del sol dorado, envuelto en el silencioso susurro de la naturaleza. Mason comienza a entrenar nuevamente, cuando de repente siente que su cuerpo se llena de nuevas fuerzas. La quinta etapa de endurecimiento. Mason ha estado practicando esta técnica de endurecimiento corporal durante solo un par de días y ha obtenido un gran resultado. Es inimaginable. Mason está muy feliz por ello. Termina su entrenamiento y continúa su camino para encontrar hierbas. Más adelante en el camino, Mason atrapa a un conejo. Mason ya ha caminado 30 millas, y entiende que si va más lejos, puede encontrar animales peligrosos que bien pueden destrozarlo. De repente, Mason escucha un grito. Corre hacia el sonido y ve una cueva cerca de la cual se encuentra un arco. Deja caer su saco y entra en una cueva cubierta de telarañas. En la cueva yacen capullos llenos de esqueletos. De repente ve a Liam en el capullo. Al acercarse a él, Mason comprueba su respiración. Liam se despierta y dice que una araña se llevó al niño. Mason inmediatamente comenzó a romper la red, pero es muy viscosa. No puede perder el tiempo. Le dice a Liam que siga liberándose mientras él va a salvar al niño. Al adentrarse más en la cueva, ve una enorme araña que teje sus hilos cerca del niño. La araña muerde al niño. Mason se precipita hacia la araña y la golpea con todas sus fuerzas. La araña se da la vuelta y arroja a Mason al suelo. Mason ataca de nuevo. El riesgo de ser envenenado es muy alto, a pesar de que esta enorme araña tiene la misma fuerza que Mason. Si Mason no se da prisa, entonces el niño puede morir. La araña inicia un hilo en Mason. Mason esquiva, pero la araña simplemente selló la salida con su telaraña para que Mason no tuviera a dónde correr. Mason ataca de nuevo, pero en el mismo momento la araña le hiere el brazo. De los varios golpes infligidos, la araña comienza a chillar. La araña no se rinde y Mason lo ataca de nuevo. Después de algunos de los minutos más difíciles de la vida de Mason, la araña cae al suelo sin vida. La araña está muerta, a pesar de que es solo una bestia, a Mason le resultó difícil derrotarlo. Mason saca un fragmento de la pata de una araña de su mano, toma al niño en sus brazos y lo saca de la cueva. Se encuentran con el ya liberado Liam. Mason dice que el niño ha perdido mucha sangre y está inconsciente, pero él sabe cómo darle primeros auxilios. Mason saca algunas hierbas medicinales de su mochila, mastica hierbas medicinales y las aplica en las heridas del niño. Se supone que esto contrarresta el veneno. El niño recupera el sentido, pero todavía se siente mal. Mason dice que el niño necesita ser llevado al médico. A pesar de sus heridas, Mason se siente completamente bien. Mason toma su bolso y pide que lo esperen. Entra a la cueva. Encuentra un trébol. Esta flor crece en lugares húmedos y oscuros. Aquí hay muchos cadáveres que tonifican su crecimiento. Encuentra un hongo que no vio en el libro del anciano. Decidió tomarlo y mostrárselo al anciano. Mason sale de la cueva y junto con Liam y su hijo van al sanador. Después de un tiempo vienen al médico. Liam le pregunta al médico qué le pasa a su hijo, pero el médico simplemente lo acompaña afuera y le pide que no interfiera. Liam le dice a Mason con esperanza y alegría que el médico podrá curar al niño. Liam cae de rodillas y agradece a Mason por su ayuda y generosidad. Mason es modesto y dice que ayudó tanto como pudo, especialmente porque fueron amables con él el día anterior. Liam está muy agradecido con Mason y dice que nunca olvidará su generosidad. El médico salió de la casa y dijo que todo estaba bien con el niño, estaría sano,
pero debido a una gran pérdida de sangre, aún no recuperaría la conciencia. Liam está feliz y agradece al doctor por su trabajo. Algo está sucediendo cerca y atrae la atención de Mason. Al mismo tiempo, varios estudiantes están discutiendo la pérdida del pabellón del cielo de Mason, pero no pueden creer que se haya ido de la escuela para siempre. John escucha la conversación e interrumpe, no queriendo escuchar sobre Mason. El ruido cercano también lo atrae. Al acercarse a un grupo de estudiantes, se le informa a John que hoy cualquier estudiante puede desafiar a Mason, pero nadie puede encontrarlo. A John le gusta esta idea. Sabe muy bien que Mason pierde constantemente en este tipo de peleas. Aunque John siente lástima por Mason, esta lástima no es suficiente para que lo perdone. John se fijó el objetivo de echar a Mason de la escuela a toda costa. Uno de los secuaces de John se acerca al resto de los estudiantes y les dice que hoy John quiere pelear contra Mason. Sin embargo, los estudiantes saben que Mason siempre elige a su oponente con su escoba y no saben quién es John en absoluto. El secuaz de John les dice que la hermana de John es una de las discípulas más fuertes en el pabellón del cielo y que es mejor no meterse con ella. Los estudiantes aceptan ir a ver la pelea. 10 minutos después llegan a la plaza y esperan a que Mason comience a barrer la plaza como de costumbre, pero Mason no está en la plaza. El secuaz de John lo invita a ir a su choza, a lo que él accede, y todos los estudiantes lo siguen. Cuando John se acercó a la cabaña de Mason, se rió entre dientes porque la casa era de madera y estaba en ruinas. John se para en la entrada y grita en voz alta, desafiando a Mason a pelear, pero nadie sale de casa. John dice que si Mason no sale, él mismo lo obligará a hacerlo. John se derrumba y abre la puerta de una patada. El secuaz de John entra en la casa, pero no hay nadie. Creen que Mason se escapó, porque no se le ha visto en varios días. Pero John está lleno de odio hacia él, y así no quiere irse de allí. John ordena que le lleven una antorcha, quiere quemar la casa de Mason. El secuaz de John está asustado y le pregunta de nuevo, insinuando que esto es demasiado cruel. John está enojado y le asegura a su secuaz que luego dirán que la casa se incendió sola debido a la paja seca en el techo. Le traen una antorcha a John y él va a la casa a encenderla, pero de repente una mano lo detiene. Mason le pregunta por qué lo hace. John estaba confundido. No esperaba ver a Mason aquí. John dice que no se ha olvidado de ese caso y Mason será castigado por su insolencia. Mason pregunta si John quiere desafiarlo. Las cosas de Mason estaban hechas jirones y estaba ensangrentado por la pelea con la araña, pero estaba listo para pelear ahora mismo. John está listo para pelear, pero Mason se da la vuelta y tranquilamente se va a su casa. Todos los estudiantes estaban esperando. Mason dejó tranquilamente la bolsa de hierbas y volvió a la calle. John dice que está listo para perdonar a Mason si se arrodilla ante él y le pide perdón. Mason niega con la cabeza. Sabe que John tiene conexiones serias en la escuela, de lo contrario no se hubiera atrevido a quemar su casa. John se jacta de su hermano y su hermana, que son los mejores estudiantes y pueden derrotar a Mason con un dedo. Mason entiende que es mucho mejor que John, le pone la mano en el hombro y dice que nadie lo ayudará si pierde con él en una pelea justa. John se golpea el brazo y no quiere escuchar nada al respecto. Pero Mason continúa y dice que si les hubiera contado a los ancianos sobre la hazaña de John, lo habrían echado hace mucho tiempo. John insiste en que le pidan disculpas y no quiere escuchar las patéticas excusas de Mason. Como las palabras no convencieron a John, Mason sin pensarlo por mucho tiempo le ofrece un duelo. John tiene miedo de la determinación de Mason y le recuerda que no tiene derecho a desafiar a un estudiante con un 7º nivel de endurecimiento corporal. En este momento, uno de los estudiantes sale de la multitud. El nombre del estudiante es Peter. Dice que su nivel de endurecimiento corporal es solo el 5º, pero puede hacer frente fácilmente a Mason. Mason es muy consciente de que el nivel de endurecimiento de su cuerpo también es el 5º, pero nadie lo sabe, y ahora está seguro de su victoria. Peter dice que Mason puede golpearlo 3 veces, y si incluso uno de ellos logra pasar, entonces admite la derrota. Pero si no, golpeará a Mason hasta que pierda el conocimiento. Emily está mirando lo que sucede, sentada como de costumbre en un árbol. Mason está de acuerdo con la propuesta de Peter e inmediatamente comienza el ataque. Mason asesta un poderoso golpe en el pecho de Peter. Inmediatamente clava a Peter volando del golpe con el pie al suelo. Pedro, sin vida, cae al suelo a gran velocidad. Como todos los demás estudiantes, no puede creerlo, porque es simplemente imposible derrotar a un estudiante de 5º nivel tan rápido. La chica tampoco puede creer lo que ve, pues hace solo unos días Mason perdió ante un estudiante con el 4º nivel de endurecimiento corporal y ahora ganó en solo 2 golpes. El propio Mason está un poco sorprendido por su nuevo poder, no puede controlarlo por completo.
Ion dice que es imposible y Mason hace trampa, pero Mason dice que el propio John puede probar su fuerza en la batalla. Uno de los secuaces le dijo a John que estaba corriendo un gran riesgo y que no debería pelear con Mason tan pronto, porque no conocen sus verdaderos poderes. Ion acusa a Mason de ocultar sus verdaderos poderes. Sin saber el nivel de endurecimiento del cuerpo de Mason, John no quiere pelear con él y se va con los otros estudiantes, diciendo que hoy perdonará a Mason. Debido a esta pelea, Mason recuerda saltarse el entrenamiento de la mañana. Esto lo molesta, pero ahora necesita hacer otras cosas. Mason se dirige al lago para nadar. La niña descendió del árbol para preguntarle a Mason en qué etapa de endurecimiento corporal se encuentra, ya que necesita documentar este hecho. Pero cuando llega al lago, ve a Mason completamente desnudo. Ella no se va, se despierta en ella un interés natural, y escondida detrás de un árbol, sigue observando cómo Mason se mete al agua. Mason estuvo en la carretera durante varios días y muchas personas intentaron matarlo, por lo que está completamente lavado de sangre seca y suciedad. Unos minutos más tarde, Mason sale del agua, sin siquiera sospechar que Emily lo está mirando. Cuando Mason se vistió, fue a su casa, donde tomó una escoba. Han pasado unos días desde la última limpieza y necesita volver a sus funciones. Recuerda la bolsa de hierbas. Habiendo reservado las necesarias para sí mismo, decidió ir al anciano para vender el resto de las hierbas. En el Salón de la Fama, un anciano está tomando té. Cuando Mason entra al pasillo, el anciano se atragantó, porque Mason fue golpeado y su ropa estaba rasgada. Mason no le confiesa al anciano lo que le pasó, y comienza a sacar de su bolso las hierbas que logró recolectar. Pero estas eran hierbas curativas ordinarias que se pueden recolectar en casi cualquier lugar. El anciano le ofrece a Mason solo un punto de mérito por ellos. Esto molesta a Mason, porque pasó por mucho para conseguirlos. Entonces decide usar su carta de triunfo. Mason saca un hongo recogido de su bolso en la cueva de la araña. El anciano se sorprende, hace mucho tiempo que no ve este hongo. El anciano pregunta de dónde lo sacó Mason y si sabe qué tipo de hongo es. Después de eso, Mason cuenta cómo tuvo que derrotar a una enorme araña para conseguirlo. El anciano entiende que Mason se esforzó mucho e incluso logró derrotar a la bestia salvaje, esto merece elogios. Después de examinar el hongo nuevamente, el anciano dice que es un hongo sangriento raro. Por este hongo, el anciano está dispuesto a darle 20 puntos a Mason, pero Mason está molesto. Quería más. Mason calculó que ahora solo tiene 48 puntos de contribución, pero todavía necesita algunas hierbas. Quiere comprar 10 pedazos de hierba muerta del anciano. El anciano dice que valdrá 10 puntos de contribución, pero Mason no entiende por qué cuando trae esta hierba a la venta, entonces 2 hierbas cuestan un punto de contribución, y el precio de compra se ha duplicado. El anciano le explica que hay una gran diferencia entre comprar y vender. Mason acusa al anciano de que solo están ganando dinero con él, pero el anciano dice que no tiene nada que ver y el precio lo ponen sus líderes. Mason está molesto y golpea la mesa con los puños, pero todavía necesita la hierba y acepta la oferta del anciano, porque no tiene otra opción. Al salir de la sala de depósito, Mason ve a una chica que lo observa constantemente, pero que no le presta atención, y se va a casa. Mientras está en casa, Mason prepara hierbas en un recipiente que le da el libro. El olor es extraño, pero no pasa nada especial. Mason transfiere el recipiente a la cama, pero el entumecimiento atenaza todo su cuerpo. Mason antes de llegar a la cama cae al suelo, no tiene fuerzas suficientes para dar ni unos pocos pasos. Las hierbas que preparó son ligeramente venenosas y pueden causar parálisis del cuerpo. Mason está tirado en el suelo, pero entiende que estas hierbas son efectivas solo con cargas máximas. Reuniendo toda su voluntad en un puño, Mason se levanta, y siente como su cuerpo se llena de fuerza y va mejorando. Mason entiende que solo el acero y la perseverancia estimularán el cuerpo en un momento crítico. Este buque realmente ayuda, pero una porción de hierbas solo es suficiente para una hora, y Mason debe guardar las hierbas que ha recolectado. Es de noche afuera. Acostado en la cama, Mason piensa en cómo puede ganar más puntos de contribución y se queda dormido. Al mismo tiempo, John no duerme y piensa en cómo vengar su humillación. Despierta a sus secuaces para idear un plan de venganza. John exige que se les ocurra un plan. Uno de los secuaces de John dice que tiene una gran idea para vengarse. Su nombre es Eaton, se acerca a John y susurra en voz baja un plan astuto en su oído. John se alegra de escucharlo, pone una mano en su hombro y asiente con aprobación. Ha llegado la mañana. Mason está barriendo afuera. Quiere terminar lo antes posible para poder volver a entrenar. El secuaz de John se acerca a él, pero Mason aún no lo sabe y no le presta atención.
Eaton se acerca a Mesen y se presenta y dice que tiene un asunto importante. Eaton inicia la conversación y admira a Mesen por su victoria sobre Peter R. Mason pensó que Eaton y Peter tenían problemas antes. Eaton dice que Peter lo acosó y quiere vengarse de él, pero tiene fuertes conexiones dentro del pabellón y no puede provocarlo. Mason pensó que estaba en una situación similar. Eaton agradece a Mesen por derrotar a Peter, y resulta que les mostró a todos que no es tan débil como todos dicen de él. Mason es modesto y dice que todavía tiene mucho trabajo por delante, y piensa que si no hubiera derrotado a Peter ayer, todos lo seguirían considerando un debilucho. Peter dice que quiere aprender de Mesen su técnica de lucha. Mesen está confundido, y luego de pensar por unos segundos, dice que no entrenará a Eaton, ya que no intercambia golpes sin una necesidad aguda. Eaton comienza a rogarle a Mesen que lo entrene, porque si no está de acuerdo, su plan fracasará. Pero Mesen vuelve a rechazar a Eaton. Eaton intenta lastimar a Mesen con palabras y dice que si pierde con él, lo compensará con puntos de contribución. Sin embargo, Mesen acepta pelear, pero dice que no puede pelear ahora, ya que fue desafiado recientemente, y después de eso ha pasado muy poco tiempo. Pero Eaton lo corrige, porque Mesen puede desafiarse a sí mismo. Mesen simplemente se olvidó de eso, porque durante todo el tiempo de entrenamiento nunca desafió a nadie. Mason está muy preocupado de que pueda perder sus puntos de contribución y nuevamente le pregunta si realmente compartirá sus puntos en caso de pérdida. A lo que Eaton responde con confianza que Mesen no necesita preocuparse por eso. Eaton se da vuelta y comienza a correr, mientras dice que regresará enseguida. Mason no lo entiende, porque quería pelear con él. Mason no entiende por qué Eaton hace esto. El secuaz de John le informa que Mesen le pidió a Eaton una docena de hierbas para entrenar, pero John cree que no es una gran pérdida darle una lección a Mesen. En ese momento, Eaton le compró una docena de hierbas al anciano y corre hacia Mesen. Corriendo hacia él, le entrega una bolsa de hierbas y le dice que hay exactamente 10 y que puede contarlas. Mason, al no ver la necesidad de esto, deja la bolsa de hierbas y su escoba en el suelo y dice que pueden comenzar la pelea en cualquier momento. Se inclinaron el uno al otro y comenzó la pelea. Eaton inmediatamente comenzó a atacar, pero Mesen detuvo fácilmente su golpe directo. Eaton se sorprende, sintió tal retorno del golpe, como si hubiera sido golpeado por una gran roca. Otro ataque, pero Mesen lo repele de nuevo. Eaton no puede creer lo que ve. Mason comienza a atacar, y con solo 2 golpes, Eaton cae al suelo y le ruega a Mesen que se detenga. Mason se acerca tranquilamente a él y lo ayuda a levantarse. John estaba viendo su pelea. John le dice a su secuaz que Eaton ahora está en la 7ª etapa del endurecimiento del cuerpo, y que simplemente no podía perder contra Mesen, que está en la 4ª etapa. Mason los vio y se dirigió abruptamente hacia ellos. Agarrando el hombro de John, dice con una sonrisa que puede pelear con él en cualquier momento. Jonah le pregunta cómo se enteró de su plan, a lo que Mesen responde que ayer vio a Eaton entre la multitud y se dio cuenta de que él también es uno de los secuaces de John. Después de esta breve conversación, Mesen recuerda que John puede pelear con él en cualquier momento y se va a casa. Han pasado varios días. Mesen está meditando en un campo. Nuevamente, su cuerpo se llena de fuerza, está impresionado, finalmente progresa, ahora tiene la 7ª etapa de endurecimiento corporal. Pronto podrá comenzar a estudiar seriamente técnicas marciales. En la 4ª página del libro hay una descripción de las artes marciales. Después de leer la 4ª página, Mesen piensa que el conjunto de movimientos es un poco peculiar. La técnica de mejora Yang es la práctica de fortalecer la propia energía Yang. El objetivo de esta técnica es que debes entrenar con un exceso de energía Yang. Sin embargo, hay límites. Si la energía Yang líquida se desborda, entonces existe la posibilidad de dañar tus meridianos. Pero también hay una gran ventaja: durante la batalla puedes usar esta energía para aumentar la efectividad de tus ataques. Han pasado varios días. Practicando bajo el sol abierto durante todo un día, la energía Yang solo aumentó en una sola gota, pero el sol es la mejor fuente de energía para Mesen en este momento. Después de varias horas de entrenamiento, Mesen finalmente completó la 1ª etapa de la formación de una verdadera fuente de energía. Después de varias horas de viaje, Mesen llegó a una gran grieta en el suelo. Esta es la prisión del dragón que se retuerce y está llena de energía Yang. Este es un lugar prohibido en todo el pabellón del cielo, soplan fuertes vientos sobre él,
Los estudiantes que han cometido actos imperdonables son enviados aquí. Mason no entiende por qué la energía Yang se ha reunido en este lugar. No puede haber duda, la energía Yang en este meta simplemente está más allá del alcance de lo imaginable. Cuando Mason se sentó a meditar, sintió como la energía Yang llenaba su cuerpo. Un anciano se acercó a Mason por detrás. Mason se levantó abruptamente y lo saludó. Pensó que el anciano tenía un alto estatus en el pabellón, pero rara vez veía a los ancianos y no sabía qué posición ocupaba. Mason dice que no sabe cómo dirigirse a un anciano. Él le responde que su nombre es el 11º anciano, pero Mason nunca ha oído hablar de él, pero sin embargo le da la bienvenida de nuevo. El anciano se dio cuenta de inmediato de que Mason practica artes marciales, que se basan en la energía de Yang. Mason lo confirmó, ya que había una gran concentración de esta energía en este lugar, y sería una tontería negarlo. Mason le pregunta al anciano por qué hay tanta energía Yang en este lugar, a lo que el anciano responde que la respuesta está en el fondo de la falla, hay un tesoro que irradia esta energía. Era una respuesta obvia, pero Mason no entendía qué tipo de tesoro había allí. El anciano cuenta que la prisión del dragón retorciéndose apareció por el golpe de la espada. Mason estaba asombrado, porque la grieta tiene más de 100 pies de ancho, si realmente se formó a partir de un golpe de espada. Hace cientos de años, no había un pabellón del cielo en este meta. Cuando el fundador cruzó estas tierras, se encontró con un poderoso demonio. En una feroz batalla, el demonio se vio obligado a huir, cortando el suelo con su espada, organizando así una ruta de escape, y así comenzó la persecución. Le tomó mucho esfuerzo al fundador poder alcanzar y derrotar al demonio. El poder del demonio era inimaginable, aunque ahora está muerto, nadie puede decir con certeza que no haya un segundo demonio así en este mundo. El fundador decidió proteger la grieta en la que permaneció la cabeza del demonio durante algún tiempo, mientras establecía un pabellón celestial. La oscuridad gobierna este lugar, por lo que los rayos del sol no pueden llegar al fondo. Después de la muerte del fundador, este lugar se convirtió en una prisión para los peores estudiantes. Mason no entiende por qué el anciano vino aquí. El 11º anciano vino aquí porque quería encontrar a cierta persona. Aunque el anciano era viejo, nunca dejó de hablar, pero por ahora decidió dejar su conversación con Mason y se fue, dejando muchas de las preguntas de Mason sin respuesta. Como había un tesoro Yang aquí, Mason decidió practicar aquí un poco más. Pasaron varios días y Mason estaba meditando en el mismo borde de la grieta. Sintió la primera gota de Liquid Yang en su cuerpo y simplemente estaba encantado con estas sensaciones. Mason pensó que aunque le llevó varios días sentarse bajo el sol abrasador, valió la pena. Mason llegó a casa ya por la noche. La puerta de su casa estaba abierta, aunque constantemente la cerraba, lo que alertó a Mason. Al entrar a su casa, vio en su cama a una niña dormida que tantas veces lo había observado. El agujero en el techo, que Mason no reparó, permitió que pasara la luz de la luna e iluminó a la niña acostada. Mason ya estaba parado cerca de la cama y admirando a la chica. De repente se despertó. Hubo un silencio incómodo entre ellos. Mason se aclaró la garganta y le preguntó a la chica cómo podía dirigirse a ella. Estaba un poco tímido y preocupado por no haber hecho la pregunta más adecuada. Ella respondió tímidamente que su nombre era Emily. Mason especificó cómo podía ayudarla. Emily dijo que un cazador de North Wind Ridge había estado sentado afuera de la casa de Mason todo el día. Esperó a Mason todo el día porque quería agradecerle su amabilidad y ayuda, pero Mason no apareció. Mason inmediatamente se dio cuenta de que era Liam, y la niña le dio la bolsa a Mason. Emily comenzó a justificarse ante Mason. Se quedó dormida en su cama solo porque ella misma no podía esperarlo. Mason prometió tímidamente que la próxima vez no lo haría esperar tanto. Se sonrieron y la chica se fue avergonzada. Mason siguió sonriendo por el encuentro con la chica tímida y por el regalo que le dio el cazador, y pronto se fue a la cama. Por un golpe en la puerta. Al abrir la puerta, vio una carta tirada en el suelo, que fue dejada por Eaton que huía. Mason sonrió y comenzó a leerla. La carta decía que Eaton estaría esperando a Mason para hablar en el bosque de vientos negros. Mason era muy consciente de que lo esperaba una emboscada en el bosque, pero al mismo tiempo quería probar el efecto del desarrollo de las técnicas Yang. Eaton corre hacia John y le dice que entregó la carta y que pueden prepararse para la llegada de Mason. De repente, los estudiantes de la escuela Sanderstorm comienzan a acercarse a ellos. Eaton se asustó y le preguntó a John si debían esperar su llegada, pues había constantes conflictos entre ellos. Pero John ya había tenido muchos roces con ellos, y sería humillante irse. Al mismo tiempo,
los estudiantes de Storm School discuten que sería bueno vengarse de John. Lucas, un estudiante de la escuela de tormentas eléctricas, se acerca a John y le pregunta con una sonrisa cómo se atreve a interponerse en su camino. Una chica se acerca a Lucas y le dice que John está siendo irrespetuoso. La chica se llama Sansa, es de la escuela del toro, y es muy atractiva, y John la ha estado mirando fijamente durante mucho tiempo. Claro, John no se va a ir, y dice que hay mucho espacio libre a su alrededor, insinuando que los estudiantes de la escuela del trueno pueden rodearlo. Lucas intenta humillar y ahuyentar a John con palabras, pero él no cede. Nadie cederá para no caer en los ojos de Sansa, y ella se aprovecha de esto y trata de provocar una pelea. Queda claro que esto es inevitable. Lucas ataca primero, John lo desvía, pero un golpe le rasga la ropa y queda abrumado por el poder de Lucas. Ion se da cuenta de que Lucas ha llegado a la etapa de Kai Yuan. Comenzaron a practicar el mismo día, pero Lucas claramente ha logrado más, en una pelea solo se burla de John. Mientras tanto, Mesen se acerca a la ubicación prevista y escucha los sonidos de la batalla. Al acercarse, Mesen ve cómo Lucas golpea a John. Esta paliza le recordó a Mesen la mayoría de sus peleas. Sansa se vuelve hacia Lucas y le dice que John está siendo duro. Le pide a Lucas que lo deje, pero John no piensa en darse por vencido y dice que si Lucas no lo mata hoy, entonces tal vez ya no espere una vida tranquila. Los secuaces de John intentan salvarlo, pero los hombres de Lucas los detienen y evitan que interfieran en la pelea. Lucas toma la piedra y ya quiere dar el golpe final, pero su mano es detenida por Mesen. Lucas no conoce a Mesen y cree que puede vencerlo sin ningún problema. Mason es atacado por varios oponentes a la vez, pero refleja fácilmente sus ataques y golpea uno tras otro. Sansa se da cuenta de que Mesen está usando fuerzas vitales en la batalla, lo que la impresiona mucho. Ion no entiende por qué Mesen está luchando de su lado porque son enemigos. Solo queda un oponente, y ese es Lucas. Lucas saca una espada y dice que Mesen se topó con ella él mismo y que no puede rogarle clemencia. Ion advierte a Mason que Lucas ya ha alcanzado la etapa de Kai Yuan. Mason bloquea la espada de Lucas a pesar de que le atraviesa la mano. Claro, Mesen casi no siente dolor y de un solo golpe le saca varios dientes a Lucas, quien cae al suelo. Mason cambia a Sansa y dice que es su turno. Ella se asusta y Mesen agarra su garganta con una mano ensangrentada. Pero Sansa enseguida dice que no está con ellos, es de la escuela del toro y nunca ha levantado la mano contra las pupilas de la torre celestial. Ella halaga a Mesen y le dice que es fuerte, después de lo cual, lamiendo su dedo, le pregunta si Mesen es fuerte en la cama. Mason la deja ir y se avergüenza de sus palabras. Él pone su mano sobre su pecho, disminuye la velocidad por un segundo, pero piensa que también debería darle una lección a ella, y suavemente la empuja hacia el suelo. Luego se da la vuelta y se despide de ella con una sonrisa. Sansa está asombrada, cree que puede apoderarse del corazón de cualquier chico, pero no entiende lo que está pasando con Mason. Ella corre hacia él, lo agarra del hombro y le dice que es un chico interesante. Mesen se da la vuelta y se va. Mason se acerca a John, le pregunta si puede irse. John asiente con la cabeza y camina con él. Llegaron al pabellón del cielo. En estos barrios, las escaramuzas entre estudiantes no son infrecuentes y todos ya están acostumbrados. Si la pelea no termina en muerte o heridas graves, los ancianos no les prestan atención. Mason llegó a casa, pensó que debía cuidar sus huesos y músculos, porque si se rompe algo, las hierbas medicinales le costarán muy caro. El efecto de la técnica de amplificación Yang permite a Mesen reparar heridas menores. De repente, Mesen volvió a sentir una oleada de fuerza en su cuerpo, se dio cuenta de que la octava etapa de endurecimiento del cuerpo ya había comenzado, la batalla de hoy claramente lo benefició. La tasa de absorción de energía Yang aumentó significativamente. Unos días después, Mesen vuelve a realizar sus tareas habituales y barre el jardín. A lo lejos, vio a John acercándose a él, en los últimos días apenas se habían mostrado en público y lo más probable es que se estuvieran recuperando de la batalla. John se acercó a Mesen, le preguntó cómo se sentía. Sin responder nada, John sacó 2 recipientes con alcohol y le dio uno a Mesen. Bebamos con las palabras, juntas vacían los vasos. Detrás de ellos, se les acerca un estudiante que mantiene los vasos en orden y les dice que beber en lugares públicos es una infracción grave, y que les descontará 5 puntos de cada una de ellas. Pero Mesen reaccionó con calma a esto y casi no prestó atención. John le ordena a su secuaz que ayude a barrer el jardín de Mesen, pero él intenta negarse a recibir ayuda. John dice que la limpieza puede esperar y que necesitan hablar. Van al lago y John pregunta por qué Mesen lo salvó entonces. Mason lo pensó y respondió que pase lo que pase entre ellos, siguen siendo hermanos, e hizo lo que debía. John se sorprende, no hubiera ayudado a Mesen en tal situación,
le pide que olvide el pasado, y lo reconoce como un hermano mayor. Ion le pregunta tímidamente a Mason si tocó a Sansa. Mason responde que ella misma se apoyó en su brazo y que él solo quería darle una lección. ¿Cómo estuvo?, preguntó Jon. Mason entre risas le preguntó a Jon si había experimentado algo similar. Ion se sorprende y no puede creer que Mason ya haya tenido intimidad con una chica. Mason se ríe y quiere terminar esta conversación. Se sentaron junto al río no lejos de la casa de Mason. Varios hermanos menores estaban reparando un agujero en el techo de la casa. Ion le advierte a su hermano mayor que debe tener cuidado con Sansa, porque es una niña muy orgullosa. El hermano mayor no entiende lo que ella necesita de él. Ion insiste en que mientras Sansa usará cualquier medio para conseguir a su hermano mayor, y en esto el hermano mayor tiene una suerte indescriptible. Claro, Mason no respeta a este tipo de chicas, y no siente ninguna emoción por Sansa, y nuevamente le pide a Jon que cambie de tema de conversación. Jon quería agradecer a su hermano mayor. Jon saca un vial blanco de su bolsillo y dice que los gránulos que contiene podrán curar heridas y restaurar la energía chi. Mason acepta el vial y descubre que le será muy útil en las próximas peleas. A Jon no le gusta estar endeudado, invita a su hermano mayor a mostrarle un lugar. Al día siguiente caminan juntos por el bosque de los vientos negros. Ion le pregunta a su hermano mayor si sabe por qué fue en este bosque donde se encontraron con Lucas y su gente. Mason no lo sabe con certeza, pero asume que tenían algún negocio aquí. Jon se ríe y dice que el bosque de los vientos negros está a la misma distancia de la Torre del Cielo, la Casa de la Tormenta y el Clan Carmesí, y que hay un mercado subterráneo en este bosque. Los estudiantes pueden obtener plata u oro por sus habilidades o conocimientos, y es muy popular entre los estudiantes. Eaton dice que aquí puedes comprar varias frutas y varias hierbas medicinales por un precio irrisorio. Mason le pregunta a Jon si hay un anciano de la 11ª etapa en el pabellón de la Torre del Cielo. Jon se ríe, porque solo hay 5 ancianos en la Torre del Cielo, y cada uno de ellos está por debajo del 11º escalón. El padre de Jon dijo una vez que el jefe del pabellón celestial ahora está en la cima del desarrollo y a un paso de alcanzar la cima de las artes marciales. Las etapas iniciales de templado del cuerpo son seguidas por niveles más altos de desarrollo como Kai Yuan, Chidon, Lie, Chen Yuan y Sen Yu. Cada etapa se divide en 9 subniveles, cada avance posterior será cada vez más difícil. El número de maestros del escenario San Yu es demasiado pequeño. Pensando en esto, Mason cree que es mejor para él concentrarse en su desarrollo ahora. Ion dice que el maestro de la escuela de toros y el maestro de la escuela de truenos ahora están en la 7ª o 6ª etapa de Sen Yu, y todavía están lejos de los jefes del pabellón celestial. El padre de Jon dijo que hace 10 años, el jefe del clan llegó a la última etapa de Sen Yu, pero los hermanos no entienden por qué todavía no está en su apogeo. Jon pide que todos los estudiantes presentes prometan que no revelarán el secreto que él sabe. Todos acuerdan no decírselo a nadie. Entonces Jon dice que la cabeza del pabellón del cielo no puede llegar a la cima debido a un incidente que ocurrió hace 10 años. El jefe no tenía familia y adoptó a 2 estudiantes, ambos hermanos eran fuertes, inteligentes y talentosos. Cada uno de ellos tenía un carácter especial y, por lo tanto, el enfoque para enseñarles a la cabeza también era especial. Constantemente elogiaba a su hermano mayor y siempre trataba estrictamente a su hermano menor. El hermano menor se alejó del mayor, tratando de ganar fuerza rápidamente. La oscuridad surgió en su corazón. Comprendió la técnica prohibida que aterroriza a cualquier maestro. Después de aprender este método, su carácter cambió y su poder aumentó. Cuando poseía un poder tan grande, esperaba ganar elogios, pero se derramó mucha sangre esa noche, y su hermano jurado murió, y el hermano menor pudo escapar del castigo. Desde entonces, el jefe ha pasado mucho tiempo en reclusión, y muchos ya pensaron que no está en condiciones de liderar el pabellón celestial. Pero nadie podía imaginar que en pocos días el propio jefe iría tras su alumno, lo cautivaría y lo encarcelaría en una corriente de dragón retorciéndose. Mason recordó su reunión con el 11º anciano cerca del dragón retorcido. Le dijo que tenía negocios allí. Se dio cuenta de que el 11º anciano era el jefe del pabellón celestial y vino a visitar a su hijo cautivo. Jon dice que fue debido a estos eventos que la cabeza no pudo llegar al nivel más alto. Acaban de entrar en el mercado. Mason quedó asombrado por las filas de productos que vio. Jon explica que cada escuela tiene su propia gente y señala la casa donde se encuentra el representante del pabellón celestial. Ion dice que este es el representante de su hermana mayor y advierte a Mason que no haga planes para ella. La hermana de Jon ya había alcanzado la 3ª etapa de Chen Yuan, y de todos los estudiantes de las escuelas, solo unos pocos podían igualarla en fuerza. Pero Mason no entiende, si la hermana de Jon tiene tanto talento,
talento, entonces porque él mismo no puede pasar por la etapa de endurecimiento del cuerpo. Ion se rascó la cabeza y dijo que no había tenido mucha suerte y que, por supuesto, entrenaría más. Después de todo, no podía dejar que Mason lo superara. Ion se ofreció a presentarle a Mason a su hermana y juntos se dirigieron a la residencia del Pabellón del Cielo. John fue a la puerta y dijo que era él quien venía. Pasaron unos segundos y su hermana le permitió entrar. El aire en la habitación era más pesado que de costumbre. John se acercó a su hermana, y con una velocidad incomprensible a la vista, recibió un golpe en la nuca. El nombre de la hermana de John era Becca. Le preguntó a John si sabía por qué lo golpeó, pero él no respondió. Entonces Becca dijo que fue porque se dejó golpear. Becca dijo que debería entrenar más, y si la próxima vez se deja vencer, su castigo lo alcanzará. John prometió con una sonrisa en su rostro que nunca dejaría que eso volviera a suceder. Becca miró a Mason y le preguntó si había vencido a Lucas, a lo que respondió que sí. La hermana de John lo sabía todo bien, aunque Mason no entendía cómo, porque pasa muchas horas entrenando en una habitación cerrada. Becca le aconsejó a Mason que se mantuviera alejado de John, de lo contrario su desarrollo se detendría por completo. Después de eso, les dijo que abandonaran las instalaciones ya que necesitaba entrenar. Cuando se fueron, John dijo que su hermana era más amable de lo que pensaba. Mason dijo con una sonrisa en su rostro que cada uno tiene su propio camino, a pesar de que no respetaba a John. Se despidieron y Mason comenzó a caminar por el mercado. Algunos puestos no eran solo para comprar y vender todo tipo de cosas, también hay puestos con materiales de alquimia y pastillas. Mason entendió que se debe prestar especial atención a las píldoras y hierbas que contienen energía yang. Para Mason los precios aquí eran altísimos, un gránulo de restauración cuesta aproximadamente 52 piezas de plata. Estos gránulos eran muy útiles para los estudiantes que llegaban al 7º y 9º peldaño. Mason pensó como alguien le puso una mano en el hombro. Al darse la vuelta, vio a Sansa, quien lo saludó con una sonrisa. Mason le preguntó groseramente qué necesitaba. Ella respondió amablemente que solo quería saludarlo. Mason le hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y comenzó a alejarse de ella. Sansa se sorprendió de que nadie se hubiera comunicado con ella todavía, y comenzó a seguirlo a corta distancia. Mason vio esto y después de un tiempo no pudo soportarlo y se detuvo. Se volvió hacia Sansa y le dijo que si continuaba persiguiéndolo, tal vez no esperaría que fuera indulgente. Ella preguntó en broma si sería castigada, como la última vez. Mason se dio la vuelta y se dirigió a uno de los mostradores. Había una piedra yang clara en el mostrador del comerciante, y Mason le preguntó al comerciante cuánto costaba. El comerciante respondió que no era caro en absoluto, solo 500 lian por pieza, pero Mason no podía permitírselo y comenzó a pedirle al comerciante que bajara el precio. El comerciante no estuvo de acuerdo. Sansa siguió la conversación. Mason miró a su alrededor y casi todas las tiendas eran de la Escuela del Toro. Sansa se acercó nuevamente a Mason y le dijo que la tienda pertenece a su familia, e inmediatamente le preguntó con una sonrisa si le gustaría recibir estas piedras a cambio de una condición. Mason, por supuesto, quería obtener estas piedras, pero no pudo hacerlo por su orgullo. Respondió resueltamente que no y le ofreció un intercambio al comerciante. Este mercado también permitía el intercambio, por lo que la facturación de hierbas y gránulos era mucho mayor. Mason le dio al comerciante una botella de hierbas curativas que John le dio y, a cambio, recibió una piedra. El mercader también le dio grano como regalo, diciendo que no podría venderlo por mucho tiempo. Sansa no estaba feliz de que Mason no aceptara cumplir su deseo. Mason no sabía qué tipo de semilla era, pero como el vendedor la regaló, la tomó con gusto. Sansa siguió siguiendo a Mason, pero él quería deshacerse de ella. Estaba asustado por la reputación de esta chica, pensó que se adentraría en la espesura del bosque y la asustaría. Sansa lo siguió, pero no sabía a dónde iba, entendió que quería deshacerse de ella, y lo más probable es que la asustara en la espesura del bosque. Fueron vigilados por el golpeado Lucas, con su hermano mayor. Le contó a su hermano mayor la historia de la pelea, pero al mismo tiempo se enteró de que Mason era solo un estudiante sin raíces en libertad condicional. Solo había 10 de ellos en el clan del cielo, y Mason era uno de ellos. Querían atacarlo, pero tenían miedo de que alguien más lo viera. Pero el hecho de que Mason se adentrara en la espesura del bosque simplificó enormemente su tarea. Siguieron a Mason y buscaron el momento adecuado para atacar. Sansa todavía estaba siguiendo a Mason y él le preguntó por qué estaba haciendo esto. Sansa pidió solo caminar con ella, preguntó si no era hermosa y si su cuerpo era hermoso. Pero Mason respondió resueltamente que aprecia las cualidades internas de la niña y que no tiene nada que ver allí. Sansa estaba enojada. Ella era la hija del maestro de la Escuela del Toro,
y Mason era solo un estudiante en libertad condicional, a muchos hombres les gustaría estar con ella. La paciencia de Mason estaba al límite, de repente escucharon un susurro en los arbustos. De ahí salió Lucas con su hermano mayor, y dijeron que solo querían vengarse de Mason y le pidieron a Sansa que se mudara. Sansa se preocupó por Mason y le advirtió que el hermano mayor de Lucas había llegado a la quinta etapa de Kaiyuan, pero no la tocarán porque le tienen miedo a su padre, y Sansa se ofreció a aceptar su condición, y solo así él seguirá con vida. Pero Mason se mantuvo firme, rechazó a Sansa con las palabras quién morirá y quién sobrevivirá, ya verán. Entonces Sansa se hizo a un lado. El hermano mayor de Lucas le preguntó a Mason si quería suicidarse, porque no debería haberse metido en las conversaciones de otras personas. Mason respondió que si necesitan su vida, que intenten quitársela a ellos mismos. Tomó una posición de lucha y comenzó a formar energía Yang. Cada vez hay más Yang líquido. Se estaba volviendo cada vez más fuerte debido a la piedra Yang ligera que compró. La energía de esta piedra se secó en un abrir y cerrar de ojos. Los dos hermanos se lanzaron a la batalla. El anciano golpeó primero. Chocaron a puñetazos y el golpe derribó al mayor, quemándole el brazo. Habiendo desenvainado la espada, Lucas golpeó, pero esta vez la espada no atravesó las manos de Mason, sino que lo atrapó. Después de generar energía Yang en su mano derecha, Mason tocó la cabeza de Lucas, y cae sin aliento al suelo. Ahora que Lucas consiguió lo que buscaba, está muerto. Su hermano mayor ve lo que ha sucedido y se lanza de nuevo a la pelea con la intención de matar a Mason. Esta situación era diferente a cuando Mason ayudó a Jon, ahora el enemigo quiere matarlo, así que no tendrá piedad. El hermano mayor ya alcanzó el quinto nivel de Kaiyuan, y Mason no sabe si tiene la fuerza suficiente para usar la misma técnica contra él. Cada ataque de Mason iba acompañado de un enorme flujo de calor, quemando el cuerpo del gran hermano. Esta pelea fue de agotamiento, cuando uno de ellos se quede sin fuerzas. Sansa está asombrada por el poder de Mason. Nunca ha visto guerreros que puedan derrotar al enemigo con la cabeza y los hombros más fuertes que ellos mismos. El anciano está asombrado. No entiende por qué Mason aún no se ha quedado sin energía y donde tiene una cantidad de energía tan inconmensurable. De varios golpes certeros, sale volando varios metros, y al darse cuenta de que no puede ganar, sale corriendo, prometiendo vengar a su hermano Lucas. Claro, Mason ve otra gota de energía Yang en su mano y la lanza tras él. Una gota de energía lo atraviesa y el hermano mayor cae al suelo. Sansa está sorprendida de que Mason tenga tanta fuerza. Pensó que solo era un debilucho. Mason le advirtió a Sansa que no se moviera mientras inspeccionaba los cadáveres de los oponentes derrotados. Encontró algunas piezas de plata y algunas medicinas, pensando que podrían venderse con una ganancia. Dijo que si Mason necesita dinero, puede dárselo si no la mata. Pero Mason dijo que no es un bandido y que si no tiene suficiente dinero, se lo ganará. Llamó a Sansa, le advirtió que si ella era obediente, él no le haría nada. Mason cargó el cuerpo de Gran Hermano sobre su hombro y le ordenó a Sansa que cargara el cuerpo de Lucas. A pesar de que estaban en lo profundo del bosque, todavía había una posibilidad de encontrarse con cazadores o cualquier otra persona. Mason quería esconder los cuerpos y pensó en cómo hacer que Sansa no se lo dijera a nadie. Se acercaron al río. Mason encontró dos piedras y dijo que atara una de ellas al cuerpo del difunto, lo que Sansa hizo obedientemente. Mason arrojó ambos cuerpos al río. Le dijo a Sansa que ahora ella era su cómplice, pero ella solo estaba divertida. Esta vez, los propios enemigos provocaron la pelea y Mason no quería matarlos. Sansa le preguntó si había matado antes. Mason respondió que no, pero ella no le creyó, porque sus golpes eran perfectos. Fueron más abajo en el río. Mason rápidamente se quitó la ropa y saltó al agua para lavarse de la pelea. Después de acostarse en una roca, Sansa también se bañó en el río. Cuando salió del agua, su cuerpo estaba prácticamente desnudo y se sentó en una roca al lado de Mason. Prácticamente no la miró y simplemente se recostó sobre una piedra. Sansa admitió que aunque es hermosa, nunca tuvo nada con los hombres, y Mason fue el primero que la tocó. Ella admitió que solo estaba actuando así para ganarse a las personas capaces a su lado, para calentar la relación entre los estudiantes del Pabellón del Cielo y la Casa del Trueno. Pero Mason groseramente respondió que no le incumbía. Se vistieron y Sansa dijo que ya no se metería debajo de sus pies, después de lo cual se dispersaron. Mason se sentó en el borde de la grieta junto a la corriente del dragón que se retorcía y meditó. Gastó 2 gotas de Yang líquido en esa pelea, por lo que debería volver a entrenar. Mason no entendía a dónde había ido la tercera gota de Yang líquido que tenía. Sacó de su bolsillo la semilla que le había dado el mercader.
La semilla absorbió una gota de energía y emitió un resplandor rojo. Decidió plantar una semilla en la tierra para ver qué saldría de ella.